Bueno, como vengo predicando durante toda la semana, voy también a hacer algún raconto de algunas cosas que dije durante la semana para que entendamos el tema de hoy. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. En este pasaje culmina el primer viaje misionero de la historia. Las misiones nacieron allí en la ciudad de Antioquía. El apóstol Pablo fue encomendado por la iglesia a hacer esto. Es decir, tuvo que salir porque la iglesia le encomendó la tarea misionera. Él se fue con Bernabé y regresaron, después de fundar iglesias, regresaron, y el pasaje que leímos es el regreso del primer viaje misionero. ¿Qué hicieron durante ese viaje? Fundaron iglesias, establecieron los gobiernos de la iglesia, es decir, establecieron ancianos en cada iglesia y confirmaron en la fe. Y confirmaron con mucha sinceridad lo que sucedía con la fe. Ustedes fíjense que les dijeron: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No le dijeron pare de sufrir ni nada de esto. Le dijeron la vida cristiana tiene tribulaciones. Y usted dice: bueno, pero es una gente nueva que recién se convierte. Sí, pero esa es la verdad del Evangelio. Que la vida cristiana tiene muchas tribulaciones también, pero sin embargo nos espera el reino de Dios. Ahora, resulta que después de esto, y después que sucedió esto, que rindieron cuenta, el apóstol Pablo vuelve a salir en su segundo viaje misionero y tuvo un desacuerdo con Bernabé. Y entonces él se fue con Silas. Y acá hay un pasaje que es muy interesante, y es que dice la palabra de Dios: Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Es decir, se fue con Marcos. Y desde allí no sabemos nada de Bernabé. Dice Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Siempre las misiones es algo que la iglesia encomienda. Esta palabra encomendar es muy importante para entender la relación del misionero con la iglesia. El misionero no es alguien que llega y dice: mire, hermano, yo siento que tengo que ir a la China. No es eso. Es que todos tenemos que sentir, y los pastores de la iglesia y ellos son los que tienen que determinar. Cuando se forma el primer contingente misionero, cuando Pablo y Silas salieron, no fue que Pablo y Bernabé salieron en el primer viaje, no fue que Pablo y Bernabé dijeron: sentimos del Señor que tenemos que misionar, sino que el Espíritu Santo le habló a los otros hermanos del conjunto del gobierno de la iglesia y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, fueron ellos los que dijeron, los que tenían convicción. Y por supuesto que Pablo y Bernabé también tenían convicción. Pero la convicción del gobierno de la iglesia, la convicción del cuerpo de Cristo, es el que hace las misiones. No es el entusiasmo. Miren, si hay dos enemigos tremendos para las misiones, el primero es Satanás y el segundo enemigo es el entusiasmo. Las misiones no se hacen con entusiasmo. Se hacen por obra del Espíritu Santo y usando la cabeza, que para eso Dios nos dio la cabeza, para que pensemos. Quiere decir que hay que razonar
sobre qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto hay que invertir, cómo vamos a vivirlo por fe, pero también cómo vamos nosotros a afrontar esa necesidad. Quiere decir que las misiones es algo bien complicado. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué han fracasado tantas misiones? Y acá este es un tema que nunca queremos tratar, pero que alguna vez tenemos que hablar de esto. Hay misiones que fracasan. Hay misiones que fracasan. Cuando apareció el tema de la drogadicción en mi país, comenzaron a surgir, como surgen los hongos después de la lluvia, las misiones para trabajar con drogadictos. Hoy usted va y no tiene ninguna. ¿Qué pasó? Que eran fruto del entusiasmo. Nos entusiasmamos porque hay drogadictos, vamos a rescatarlos, pero resulta que no había ninguna preparación, ninguna metodología, ningún protocolo, y finalmente esto se cae. Lo mismo ha sucedido con el trabajo con niños de la calle, lo mismo ha sucedido con el trabajo con la trata de personas. Es decir, son ministerios que existen, pero que hay que hacerlos con inteligencia, con capacidad, y que hay que hacerlos realmente bajo la dirección del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntarnos por qué fracasan a veces las misiones, porque no todas las misiones son triunfantes. Cuando nosotros escuchamos los testimonios de que fue bien. Pero hay muchos testimonios que fue mal también, y que fracasó. Y lógicamente no lo ponemos como testimonio, pero creo que todos tenemos que observar esto, porque el hecho de observar nos va a llevar a que corrijamos las cosas que estamos haciendo mal. Las misiones, yo creo que hay que tener algunas premisas, hay que tenerlas en cuenta. En primer lugar, las misiones hay que entenderlas. Y hay que entender que no surge del voluntarismo, sino surge de la obra del Espíritu Santo. El voluntarismo es, a mí me parece, yo creo, hagámoslo, entusiasmo, no surgen de ahí, surgen en el silencio del corazón cuando el Espíritu Santo habla a las personas. Y hay que cuidarse siempre del delirio. A veces hay delirios y uno tiene que ser muy racional en esto. Las misiones se basan en algo que dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo 28. Siempre cuando hay un congreso misionero vamos a Mateo 28 y leemos id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Pero yo quiero detenerme hoy un momento para subrayar esto. El Señor nos comenzó diciendo, id y haced discípulos. El Señor comenzó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id. Fíjense ustedes cómo se unen estas dos cosas. El Señor dice, la autoridad que he tomado por el sacrificio de la cruz y la victoria sobre Satanás es la base sobre la cual yo los estoy enviando. Venció a Satanás. Venció a Satanás. Satanás está en este momento vencido. Por supuesto que todavía está activo y está vivo, pero está vencido. No tiene capacidad de triunfo. La palabra de Dios dice que Dios aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Mientras tanto, él está en actividad y no se puede menospreciar la actividad de Satanás. Cuidado con el que menosprecie la actividad de Satanás. Porque no hay peor cosa que una fiera herida. Y nosotros estamos frente a una fiera herida, pero que todavía tiene la capacidad de hacernos caer a nosotros. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz, pero nosotros tenemos luchas. En el libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 2, dice que Jesucristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Las misiones nacen de la obra redentora del Señor Jesucristo. Las misiones nacen porque es la proclamación de esa obra redentora y de esa victoria de la cruz. Por esa autoridad, entonces somos enviados. Y las misiones están llamadas a atacar la raíz del problema humano. Nosotros decimos, la sociedad tiene muchos problemas. Tiene el problema de la corrupción, tiene el problema del hambre, tiene el problema de la desocupación, tiene el problema del abandono, podemos hacer una lista inmensa de problemas. El problema no son esas cosas.
El problema no son esas cosas. Esas son las consecuencias del problema. El estado espiritual del pueblo es la base de esto. Quiere decir que el Evangelio de Jesucristo apunta a la raíz de todos los problemas humanos. Apunta a la raíz de todo problema humano. Las cosas que nosotros vemos como problemas en la sociedad son las consecuencias del pecado y las consecuencias del mal. Todas. Usted puede mencionar cualquiera de los males de la sociedad y va a ver que detrás de estos males está el pecado. Entonces el Evangelio apunta a esa base, a eso que está sosteniendo esa corrupción, que está sosteniendo el hambre, que está sosteniendo la desocupación, la pobreza, apunta a la raíz. ¿Y la raíz cuál es? La raíz es el mal que está en el corazón del hombre. Y las misiones apuntan a eso, a atacar la raíz del mal en el corazón del hombre para que la persona llegue a Jesucristo y sea una nueva persona. Y si no logramos que el Evangelio penetre, no hay forma de cambiar esto. Y solamente Jesucristo puede cambiar a la persona y puede limpiarla de su pecado y puede hacer de él una nueva criatura. Ahora, ¿cómo hacer llegar la buena nueva de Dios a los hombres? Guillermo Carey, que es el padre de las misiones modernas, tiene una frase que dice: yo bajaré a las minas profundas de la India, donde todos reconocemos que hay un tesoro de almas para salvar. Escuche, yo bajaré a la mina profunda de la India, donde todos reconocemos que hay un tesoro de almas para salvar. Pero puso una condición. Él dijo: si vosotros sostenéis las cuerdas. Yo voy a bajar y voy a hacer la obra. Pero él le pide a la iglesia que sostenga las cuerdas. Es decir, no es una misión de que ve, ora. No, yo tengo que saber que como iglesia tengo que sostener las cuerdas. Y las misiones necesitan mucho de la iglesia que ha encomendado al misionero. Y no necesita solamente para el sostenimiento del misionero. Hay otros problemas que surgen en las misiones. Y uno de los problemas es la necesidad de asistencia. Los misioneros no van muchas veces a las grandes ciudades. La mayor parte de las veces van a lugares inhóspitos que tienen problemas con gente pobre, con necesitados. A ese lugar donde nadie va. Y allí llegan los misioneros. Ahora, esa necesidad necesita también asistencia. Necesita asistencia. No es que nosotros seamos asistencialistas. Tenemos que tener bien claro que la función nuestra es predicar el Evangelio. La función del Estado es solucionar todos los otros problemas, porque para eso hay un Estado. Pero cuando usted llega y el Estado no ha solucionado los problemas y tiene niños que se están muriendo de hambre, usted no puede decir: eso es cuestión del Estado, yo vengo a predicar el Evangelio nada más. Porque la palabra de Dios nos enseña que la religión pura y sin mancha es asistir a la vida y a los viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. La palabra de Dios nos está enseñando que de hacer el bien no nos tenemos que olvidar. No es solamente la predicación cuando se llega a estos estados. Yo conversaba con una misionera de Haití. Ahora, ustedes saben lo que es Haití. La pobreza que hay en Haití, nosotros no tenemos ni idea de lo que se ve en ese lugar. Yo vi una cantidad de films que se sacaron de dónde están trabajando y cómo vive la gente. Usted no se imagina lo que es eso. No se ha visto nunca. Usted dice: nosotros hemos tenido las esteras en el Perú y todo lo demás. Eran mansiones al lado de lo que se está viviendo en ese pueblo. Esta misionera estaba allí luchando y me dijo: lo más fácil en Haití es hacer asistencialismo. Es hacer una labor misionera de asistencia únicamente. ¿Por qué? Porque la gente necesita. Y como la gente necesita, busca quien le resuelva el problema. Pero ella me dijo también: pero hay que tener cuidado de no caer en el asistencialismo. No caer allí en el otro extremo. Vamos para predicar el Evangelio, pero donde vemos una necesidad, tenemos que asistirla.
Ahora, mis hermanos, esto significa que la iglesia que sostiene las cuerdas no solamente tiene que pensar en un misionero, sino en todas las necesidades que se derivan de ese misionero. Porque si ese misionero está en un pueblo donde tenemos desnutrición infantil, entonces habrá que dar alimentos y eso significa que la iglesia tiene que sostener las cuerdas para que eso se lleve a cabo. El Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces porque la gente estaba hambrienta. No los siguió multiplicando al otro día. ¿Por qué no los multiplicó al otro día cuando le vinieron a pedir que hiciera la señal? Porque eso ya sería asistencialismo y entonces eso fomentaría la vagancia. Él lo hizo en el momento en que la gente necesitaba y cuando no podía solucionar el problema. Esa gente eran como 5.000 personas y los discípulos decían que vayan al pueblo y compren. ¿En qué lugar de esos pueblos se puede comprar alimento para 5.000 personas? Entonces Jesús dijo, tienen hambre, denle ustedes de comer. Y multiplicó los panes y los peces. Pero al otro día toda la multitud vino y le gustó que Jesucristo multiplicara los panes y le hicieron una cantidad de insinuaciones para que volviera a multiplicar los panes y los peces. Porque así no trabajamos más. Y Jesús le dijo el pan de vida. Y todos dieron media vuelta y se fueron. Pero Jesús supo regular esto. Supo hasta dónde había que dar asistencia y cuándo había que pedirle a la gente que realmente se comprometiera en lo que estaba haciendo. Los misioneros que hacen asistencialismo, que tienen que hacer asistencialismo, tienen que estar muy bien entrenados. Y en esto es admirable la labor del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación entrena juntamente para eso, para que se pueda asistir a las necesidades sin caer en eso del asistencialismo. Nosotros en la Sociedad Bíblica habíamos iniciado un trabajo en el norte de Argentina, entre una de las tribus que hay allí. Esa tribu, la sociedad bíblica se mueve cuando la tribu pide la Biblia. Si la tribu pide que se traduzca la Biblia a su idioma, entonces la sociedad bíblica manda un equipo para que se haga ese trabajo. Ahora, era una tribu, como la mayoría, como muchas de las tribus de América Latina, ágrafa, es decir, no tenía escritura. Por lo tanto, para tener la Biblia, lo primero que tiene que tener es escritura. Y entonces se manda un equipo donde hay antropólogos, sociólogos, lingüistas, y se estudia todo. Hasta que se consigue a la persona que es bilingüe para que traduzca la Biblia a su idioma materno. Esto es sine qua non. El que traduce tiene que traducir a su idioma materno. Porque si es un idioma aprendido, le va a faltar algo siempre. Usted sabe que el que aprende de grande un idioma no lo llega a dominar nunca como el que lo aprende desde chico. Entonces alguien que había nacido allí tiene que traducir. Claro, este es un equipo tremendo que tiene que ir, instalarse allí y está 5 o 6 años sin moverse del lugar, viviendo como vive la gente. Si la tribu vive en chozas, ellos viven en chozas, ¿no? Si la tribu toma agua del río, ellos toman agua del río. Es decir, se identifican totalmente porque es la forma de llevar esto. Ahora resulta que allí había colocado el Estado un puesto sanitario. En ese puesto sanitario se atendían los partos. Las mujeres que estaban encintas y para dar a luz iban ahí, a ese lugar. Y los niños se morían. Y se morían porque faltaba una incubadora. Nada más que eso, algo tan sencillo como una incubadora, que la tiene cualquier maternidad de cuarta categoría, en cualquier lugar, faltaba. Quiere decir que los niños recién nacidos se morían de frío. Ahora escúcheme, usted está misionando y usted ve eso, ¿no hace nada? ¿O trata de solucionar el problema? Un cristiano trata de solucionar el problema, trata de buscar. Y llamaron. Y cuando llamaron a Sociedad Bíblica le dijimos, perfecto, aquí estaba la incubadora. Y mandamos. Y nos mandaban a decir cuántos niños se habían salvado por eso. Niños que hubieran muerto. Entonces es muy importante hacerlo con criterio. Hacerlo con criterio. Porque así como hay este ejemplo, yo les puedo poner otros ejemplos. Por ejemplo, una iglesia en un momento dado, la República Argentina tuvo 1000% de inflación. Ahora, usted sabe lo que es un 1000% de inflación, ¿no es cierto? Una cosa que vale 10 soles, ¿no? En un mes vale 100 soles. Lo multiplica por 10.
Ahora, cuando usted tiene 1000% de inflación, la sociedad enloquece, enloquece. La sociedad enloquece. La gente va a comprar al supermercado, no sé cómo se llaman aquí, y entonces saca de la estantería y lo que va a comprar y trata de ir por encima más rápido que el que viene remarcando las cosas. ¿Por qué? Porque no sabe. Y entonces llega con su carrito lleno y cuando le sacan la cuenta no le alcanza el dinero. Que cuando entró sí le alcanzaba, pero a la salida ya no le alcanza más. En ese momento hubo un grave problema, había que alimentar a gente que estaba sin trabajo y sin comida. No estoy hablando de la gente carenciada. En el centro de la ciudad de Buenos Aires, de los grandes apartamentos del centro, bajaba gente buscando comida. Recuerdo que una de las plazas que había en la ciudad de Buenos Aires, se llama Plaza 11, yo conocí eso porque nuestra iglesia apoyó justamente a esa plaza, a pesar de que estamos a 30 kilómetros del lugar. Hicimos un huerto al lado de la iglesia, se hizo una huerta y en esa huerta se cultivó todo tipo de hortalizas y de verduras y todos los días se cortaba y se preparaba sopa para 500 personas en ese lugar. Y la llevábamos todo eso al Ejército de Salvación y el Ejército de Salvación todas las noches repartía sopa y venían 500 personas a comer de allí. Ahora, algunas iglesias en ese momento se abrieron y empezaron a misionar en ese sentido. Busquemos a los que tienen hambre y démosle de comer, y los alimentaban y pasó la inflación y los seguían alimentando. Y un día alguien dijo, escucha, que cuando hay problema, perfecto, pero ahora que vayan a buscar trabajo. Y dice, bueno, vamos a buscarle trabajo. Entonces fueron y levantaron una lista de lugares donde podían trabajar y un día vino toda la gente y dice, bueno, miren, hemos ya cumplido la misión, pero los vamos a ayudar a buscar trabajo. Desaparecieron todos. Ni que le hubieran mostrado al diablo, ¿no es cierto? Desaparecieron. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Jesucristo fue el primer misionero. Hay que estudiar al Señor Jesucristo como misionero, todo un estudio. Tal vez el encargado de misiones pueda iniciar un estudio sobre esto. Jesucristo como misionero, Él multiplicaba los panes y los peces y frenaba tiempo, echaba a los mercaderes del templo, denunciaba la corrupción, el ministerio completo. La predicación del Evangelio, pero también señalar el mal, denunciar el mal, ayudar al necesitado, todo eso son misiones. Y para eso se necesita una iglesia que esté comprometida con el misionero. Y yo les digo, si van a hacer misiones, hay que comprometerse con el misionero. No es fácil hacer misiones. La misión se dirige a una necesidad espiritual del hombre. Y por supuesto que en la sociedad hay diversos estratos y se apunta a todos los estratos. El centro de la misión, tal como lo enseñó Jesús en Mateo 28, es ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, en el sentido social, alguien que sigue a Cristo y que es discípulo de Cristo, eleva al hombre de su condición el discipulado. Lo eleva, lo transforma en un ser apto para la sociedad. El discípulo de Cristo, verdadero discípulo, es alguien que es apto para vivir en la sociedad y que va a llevar la bendición de Dios donde él esté. La segunda cosa que dice bautizándolos, la expectativa de que asuman un compromiso espiritual y que lo asuman públicamente y enseñándole la perseverancia en seguir al Señor, lo que multiplica a los misioneros. Ahora, ¿cómo se inician las misiones? Como decíamos hace un momento, se originan en el Espíritu Santo. No se originan en el entusiasmo de la gente y surge por un llamado del Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Hay alguien que quiso hacer misiones con entusiasmo y quiso cumplir el propósito de Dios con mucho entusiasmo. Fue Moisés. ¿Se acuerda usted de Moisés? Moisés un día sale y hace las misiones por su cuenta. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de él, dice, creía que sus hermanos comprendían que Dios había de dar salvación a Israel por mano suya, pero sus hermanos no lo habían entendido así.
Este es un misionero voluntarista que salió para hacer la obra de Dios por su propia cuenta. Y entonces Dios agarró y dijo, no, este hombre no está maduro. Hay que hacerlo madurar. Lo puso en la refrigeradora 40 años y a los 40 años lo sacó justo. Pero tuvo que ir a la refrigeradora 40 años. Porque no era una cuestión de entusiasmo, de que el Señor quiere. Sí, el Señor quiere la liberación del pueblo, pero no es tu tiempo, no es el momento, ni tienes la madurez necesaria, ni sabes depender del Señor, así que 40 años aparte. Después de 40 años fue lo que Moisés fue. ¿Cómo puedo iniciarme en las misiones? En primer lugar, los misioneros necesitan un doble apoyo. En primer lugar, necesitan un apoyo de tipo espiritual. Muchos misioneros están solos en la obra y están en lugares apartados. No tienen esto que nosotros vivimos esta mañana, que es la comunión. No tienen esto que hemos vivido esta mañana de cantar himnos con todo fervor como lo hemos hecho. Ellos tienen que cantar muchas veces himnos solos y no tienen un entorno que los acompañe. Y tenemos que pensar en esos misioneros. Necesitan la comunión espiritual del pueblo de Dios. Para eso necesita en primer lugar la oración del pueblo de Dios. Tenemos que orar por nuestros misioneros. Y esto tiene que ser algo constante en la iglesia. No es cuestión de dedicar un día cada tanto a orar por los misioneros, sino que todos los días tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que tener allí presente que hay hombres que están en el frente de batalla. Si podemos hacer esto, podemos hacer algo más. Y es escribirle a los misioneros. Si usted conoce a un misionero por el cual está orando, busque la dirección, hable con la iglesia, mándele una carta diciéndole estamos orando por usted. Esto es muy importante. Dele ánimo. Necesita su palabra, necesita su ánimo. A veces se vive en soledad. Yo he visitado la obra misionera y he visto cuadros tremendos de soledad. De llegar a un lugar y decir qué bendición que haya venido porque necesito a alguien que me escuche. ¿Por qué? Porque estaba viviendo todos sus problemas internos y no tenía nadie alrededor que lo estuviera escuchando. Mándele una carta al misionero, mándele una nota, dígale que está orando, dígale que tiene presente su trabajo, dígale que está feliz de que él esté allí en el frente de batalla y que el Señor lo va a fortalecer. Haga una carta que lo fortalezca. Haga eso, porque lo necesita, el misionero está necesitando eso. Y ustedes tienen vacaciones anuales, seguramente tienen sus vacaciones anuales. Pueden dedicar una de sus vacaciones, a visitar una obra misionera. No para hacer carga al misionero, sino para acercarse allí. No hay nada mejor que visitar una obra misionera. Usted va a ir a trabajar, es verdad, pero es otra cosa. Es otra cosa. Y a lo mejor usted puede ir un día a la selva o a la sierra, donde sea que hay un misionero, avisarle, no ser carga para él, buscar la forma, no ser carga, porque no se puede ser carga de un misionero, pero sí ir, llevar cosas, ayudarlo, estar allí 10 días, animarlo. Esas son cosas que para ellos son inolvidables, inolvidables. Yo fui amigo de un misionero que trabajaba en la Patagonia, pero fui amigo íntimo de él. Lo visitaba periódicamente. Ahora, para llegar a la Patagonia hacía 1.600 kilómetros, la mitad es de eso en el desierto. La Patagonia es un desierto tremendo, cuyas plantas son así, y el horizonte es redondo. Y atraviesa horas y horas y horas, y hay que tener mucho cuidado porque son rectas de kilómetros que usted se duerme. Y los accidentes se producen ahí, y no se producen porque un carro colisiona con otro carro, sino porque se despista y cae y rueda y la persona queda allí. Hacíamos esos 1.600 kilómetros, lo hicimos con nuestro hijo, nuestro primer hijo de un mes, tenía un mes. Los abuelos se agarraban la cabeza. Se van a ir con un niño de un mes, 1.600 kilómetros por el desierto, a la Patagonia, con el sol y todo esto. Estaban desesperados los abuelos. Fuimos a ver a la pediatra dijo, vayan, no hay nada mejor que los hijos estén con sus padres y nos dio las indicaciones. Los llevamos allí con nosotros y llegamos al campo misionero, con un bebé que cumplió su segundo mes en el campo misionero.
Yo tenía un profundo amor por esa obra y el Señor inesperadamente hizo algo que yo no entendía. Una mañana estoy en Buenos Aires y me llaman por teléfono y me dan la noticia de que mi hermano misionero, joven, muy joven, había muerto. Lo habían operado de la vesícula y se cortó la luz. Y cuando se cortó la luz no había forma de seguir con la operación y murió. Y usted dice, yo había estado con él, había estado con la familia, fui, en ese momento volé, fui en avión, llegué, estuve allí en el sepelio, lo acompañé, y yo tenía una tremenda carga emocional por eso. Sabía que había quienes iban a ocuparse de eso y dije, no vuelvo, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. 40 años después de esto, 40 años después, hace 3 años, recibo un llamado telefónico y me dice, ¿sabe quién soy? No sabía, una voz para mí desconocida. Soy Jorge. Jorge, conozco tantos Jorges. Digo, dígame, ¿qué Jorge? Dice, yo soy el hijo del misionero, el hijo. Y yo me acuerdo cuando usted visitaba a mi papá. Yo me acuerdo. Dice, yo me acuerdo que usted venía. ¿Y sabe qué? Yo soy el pastor de la iglesia que pastoreaba a mi papá. Y quiero que venga. Eso que habíamos hecho en aquel momento de visitarlo había calado no solamente en el misionero, sino en los hijos. En los hijos. Ellos veían que no los habíamos dejado solos, habíamos ido con ellos. Hermano, esto es una tarea que podemos hacer. Y no hay nada mejor que ver la obra misionera y ver el lugar, porque el Espíritu Santo puede llamarnos también a nosotros y guiarnos a nosotros. Si puedo hacerlo, las vacaciones mejor invertidas son aquellas donde uno se acerca a la obra misionera, donde uno va a la obra misionera. Lo tenemos que apoyar espiritualmente y lo tenemos que apoyar también materialmente. ¿Y cómo se...? Ustedes saben que muchos misioneros pasan necesidades. Pablo tuvo que pasar necesidades. Pero Pablo pasaba necesidades por un motivo que ya nosotros no tenemos. Si usted quería mandarle una ofrenda al apóstol Pablo en el lugar en que él estaba, en primer lugar era difícil porque las comunicaciones no eran como las de ahora y usted no sabía bien por dónde estaba, así que tenía que ir a aquel lugar y empezar a buscarlo por las calles. Era bien difícil. Y en segundo lugar, nadie podía hacer un cheque y mandarlo por un banco. Tenía que ir con la ofrenda, la iglesia tenía que hacer la ofrenda, tomar una persona y encomendarla y tenía a lo mejor 2 meses de viaje hasta que llegaba y podía entregar la ofrenda. Hoy eso no sucede. Hoy podemos hacer llegar y podemos atender a las necesidades mucho más fácil. Y gracias a Dios que lo podemos hacer. Porque inmediatamente que un misionero tiene una necesidad, usted puede agarrar y atender a esa necesidad, la iglesia puede atender esa necesidad y sabe que lo que la iglesia recoge hoy, mañana o pasado mañana ya está en el lugar en que sea para el misionero. Esta es una bendición que tenemos hoy. Lo que quiere decir que podemos atender a las necesidades. Necesitan muchas veces ayuda material no solamente para ellos, sino para la obra que están haciendo, para eso que decíamos, la gente que está allí y que necesita. Y entonces tenemos que aprender a ofrendar, a ofrendar. Tenemos la tendencia a separar dos cosas. Una cosa son las cosas espirituales, trascendentes, y otra cosa son las cosas materiales, intrascendentes. Nos preocupamos de la oración porque es fundamental, nos ocupamos de la lectura bíblica porque es básico en la vida cristiana, la fortaleza, nos ocupamos de venir a los cultos, pero cuando se trata de la ofrenda, la víscera más sensible del hombre es su bolsillo. Y ahí es donde viene el problema, Y creemos que este es un asunto secundario. Yo quisiera ser básico esta mañana, porque creo que muchas veces tenemos que ser básicos en estos temas. Y voy a explicar cómo se ofrenda. Salomón en su oración
dedicando el templo, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, lo primero que hay que hacer es internalizar esto en nuestro corazón. Esto que dice él, todo es tuyo y de lo que tomamos de tu mano te damos. Salomón está reconociendo la soberanía de Dios. Dios es soberano y está reconociéndola. Sobre todas las cosas, todo es tuyo, todo es tuyo. No una sola cosa, sino todas las cosas son tuyas. Sobre lo que recibimos, por lo tanto, nada es nuestro, todo vino de Dios. ¿Por qué? Pero usted dice, es el fruto de mi trabajo. ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la inteligencia? Es decir, la capacidad humana ha sido dada por Dios. Y Dios es el que dice, nada es tuyo, nada es tuyo. Nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras energías, reconozcamos la soberanía de Dios. Por lo tanto, si reconozco la soberanía de Dios, tengo que decir, cuando yo recibo mi sueldo o lo que sea, lo pongo allí, tengo que decir, esto es del Señor. ¿Cuánto voy a sacar para mí? ¿Se da cuenta? Nosotros tomamos el sueldo, lo ponemos y decimos, este es mi sueldo, ¿cuánto voy a sacar para el Señor? No, hay que hacer al revés, esto es del Señor, ¿cuánto voy a sacar para mí? Y acá empieza a cambiar el tema de la ofrenda, porque nos damos cuenta, en primer lugar, que Dios es generoso con nosotros. Pero nos damos cuenta que no podemos descuidar la obra de Dios, porque es Dios el que nos da esto. Y entonces en el libro de los Proverbios, Salomón dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. No es solamente separar, diezmar, ofrendar. Es que a Dios hay que honrarlo con las primicias. Cuando Israel ponía por primera vez la hoz y sacaba la primer gavilla de trigo, la tomaba y la llevaba al altar. Esto es de Dios. Es lo primero que saqué. Lo primero que saqué. Es decir, lo primero que pensaba no era en el grano que iba a llevar para moler, nada de eso. Él llevaba lo primero, lo llevaba a Dios. Esto era lo primero. Pasaban allí casi 2 meses y entonces ya el trigo se había convertido en pan. Los primeros 2 panes los presentaba en Pentecostés a Dios. Antes de su propio pan se ponía el pan delante de Dios. Esto se llama primicias. Hermano, tenga cuidado porque todos somos humanos. Le voy a dar esto al Señor, pero empiezo a gastar. Después digo, bueno, voy a tomar algo prestado del diezmo, porque este mes no me alcanza. Pero el mes que viene lo repongo. No haga eso. Saque las primicias. ¿Es para el Señor? Lo antes posible, póngalo en manos del Señor y olvídese. Olvídese. No piense, porque uno después tiende a pensar, qué bueno que soy. He diezmado y he ofrendado. No hagamos lo del fariseo. Olvídese. Hay que hacer todo el esfuerzo, poner las primicias delante del Señor y luego nos olvidamos de esto, para que eso no sea algo que nos llene de orgullo nuestro corazón cuando vemos que hemos ofrendado y hemos dado más de lo que han dado otros, ¿no es cierto? Es decir, esto es fundamental en la ofrenda. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el seminario, éramos muy jóvenes, estudiábamos con mi esposa, los dos muy jóvenes, muy jóvenes. Llegó un día un profesor y dijo, conmigo yo les voy a enseñar el libro más aburrido de la Biblia. Dice, ¿saben cuál es el libro más aburrido de la Biblia? Levítico. El Levítico son una cantidad de leyes y leyes y leyes. Y salvo que uno tenga la vocación del derecho, ese libro es
terrible. Dice, pero les he conseguido algo que es este libro que comenta Levítico, que tiene una virtud. Dice, este libro es más aburrido que el libro de Levítico. Con esa perspectiva empezó la clase. Usted se imagina cómo estábamos todos. Ahora llega el aburrimiento. Pues ese hombre hizo que el libro de Levítico fuera lo más importante de nuestra vida. Tenía esa virtud de hacer esto maravilloso. Mi esposa toma apuntes, sabe tomar apuntes con cuadros sinópticos. Y tomaba apuntes en aquel momento sus cuadros sinópticos, y yo cometí un pecado. Le robé el cuaderno. Y lo tengo en mi biblioteca. Donde tengo los libros levíticos, tengo ese cuaderno puesto. Y lo consulto. Porque él hizo algo que es tomar, algo maravilloso, que es tomar el libro de Levíticos y traerlo a la práctica. Y entonces él entraba a la fiesta de las primicias y explicaba lo que era la fiesta de las primicias y decía, ¿sabe lo que es la primicia? Que lo primero es para Dios. Y de ahí empezaba a sacar la parte espiritual y nos sacudía con la parte espiritual. Y me acuerdo, como hoy, la clase de las primicias. Habló de las gavillas y habló de esto y todo y describía la fiesta. Y nosotros contentos porque era un problema de Israel en la fiesta de las primicias. Y entonces dijo, bueno, y los cristianos también tenemos que dar las primicias al Señor. Y ya ahí nos quedamos. Sacó un sobre. Nos dio un sobre a cada uno y dijo, ahí van las primicias del mes próximo. Y esas primicias las lleva cada uno a la iglesia a la que pertenece. Y lo pone y se olvida de que puso ese sobre, porque la primicia es del Señor. Punto. Fue la gran lección de nuestra vida. La gran lección de nuestra vida. Porque ahí aprendimos algo. Aprendimos que si somos sistemáticos en darle al Señor las primicias, el Señor siempre va a suplir nuestra necesidad. Y es la fidelidad de Dios supliendo nuestra necesidad. Esa fidelidad de Dios la hemos comprobado el año que viene cumplimos 50 años de matrimonio. En los 50 años de matrimonio que vamos a cumplir, hemos comprobado que Dios es fiel. Ahora, cuando yo miro para atrás, hemos pasado tiempos muy, muy difíciles. Tiempos muy difíciles. Tiempos donde nuestro país, que tiene esa ciclotimia de caerse cada tanto a las profundidades, se caía y no había trabajo y nos quedábamos sin trabajo. Yo en aquel momento, la iglesia no podía sostenerme, así que me sostenía con mi trabajo. Y seguía trabajando en la iglesia, pero no tenía trabajo. Y tenía que hacer un esfuerzo tremendo para sobrevivir frente a los problemas que había. Se paralizaba toda la industria. Usted sabe que cuando se paraliza la industria, se paralizan todas las cosas. Se paraliza todo. Así que usted estaba esperando que viniera alguien a hacer un pedido, pero el pedido no se hacía. No se hacía porque no había dinero. Y quedábamos allí. Y recuerdo que un día me invitan en una iglesia a 30 kilómetros. Un pastor muy amigo, de esos pastores con los que uno está hermanado, me invita a predicar en su iglesia. Y por supuesto que yo no le dije el problema que tenía ni nada. Y fui, prediqué esa noche y cuando termina me dice, mira, dice, vamos a darte para tus viáticos y para una ofrenda. Entonces me da una ofrenda. Y yo guardo eso y cuando vuelvo a mi casa y la abro, me acuerdo como si fuera hoy, la ofrenda podían ser 60, 70 pesos en aquella época de lo que era, y había 600 pesos. 600 pesos. Íbamos a comer el mes con eso. Y le dije a mi esposa, esto es del Señor. Al poco tiempo lo vuelvo a encontrar al pastor y le digo, ¿sabes? Te quiero hablar de la última ofrenda que me... Ah, dice, sí, ya sé lo que me vas a decir. ¿Sabes qué pasó? La secretaria se equivocó. Yo le dije 60 y ella puso 600. Dice, y entonces vino y desesperada diciendo, pastor, usted me dijo 60 y yo puse 600, ¿qué hago? Dijo, bueno, dice, el Señor por algo hizo esto. Por algo hizo esto. El Señor tiene su plan. Y yo le dije, mira, ¿sabes? El pastor tenía su plan. Y ahí aprendimos que el Señor suple todas nuestras necesidades.
Hermano, el Señor suple todas nuestras necesidades y nunca nos ha faltado nada. El apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, si usted va a dar con tristeza, no dé, no dé. Si usted va a dar amargado, no dé. Lo que Dios quiere es un dador alegre, que lo haga de corazón, que no ofrende para la iglesia ni para las misiones, sino que esté dando para la obra del Señor. Si usted tiene en vista al Señor, entonces ofrende pensando en el Señor. Y hágalo según lo haya prosperado. A veces hay tareas que tienen tiempo de prosperidad y tiempos de escasez. Pues de acuerdo a cómo nos haya prosperado el Señor, allí ponemos nuestra ofrenda al Señor. Mis hermanos, esta es una disciplina espiritual que tenemos que tener y que muchas veces no tenemos. Y ahí es donde fallamos. Y yo veo que las iglesias muchas veces están pensando tanto en sí mismas que están fallando en esto. Ofrendamos para que la obra del Señor vaya adelante. Ofrendamos para que la obra del Señor camine. Hay muchas necesidades en la obra misionera. Escuchábamos esta semana, yo escuché algunos testimonios que eran realmente estremecedores. Nosotros estamos, como en nuestra iglesia y en esta iglesia y en otras iglesias, aquí tenemos estas sillas mullidas donde nos sentamos tranquilos y si la predicación no nos gusta, dormimos tranquilos porque es cómoda. Alguien vino acá y dijo, necesitamos sillas, necesitamos 3 docenas de sillas, necesitamos un colchón. Hermano, vivamos la comodidad. Yo no digo que no, pero acordémonos de lo que está pasando con los que no tienen, de lo que está pasando en la obra misionera. Yo me sentiría avergonzado de que me digan, necesitamos sillas, y veíamos en las fotos los niños trabajando en el piso, en el suelo. ¿No podríamos hacer algo para esto? Yo creo que todos tenemos que hacer algo, y todos tenemos que hacer algo para la obra misionera, y todos tenemos que pensar en eso. No es solamente, a lo mejor estamos sosteniendo muy bien a la misionera, pero nada más que eso. Y para hacer la obra se necesita a veces mucho más que eso. Entonces tenemos que salir de eso, de la iglesia, como he dicho en estos días, la iglesia burguesa, la iglesia cómoda, ¿no es cierto? La iglesia que se mira al ombligo. Yo la llamé los otros días la iglesia budista, ¿vio? Porque usted lo vio a Buda echa panza, está sentado y se mira al ombligo. Y hay iglesias que creen que son cristianas, pero son budistas. Son budistas. Echan panza porque no hacen nada y se miran al ombligo. Y están contentos con eso. No nos contentemos, no nos contentemos. Yo cuando escucho que dicen, necesitamos un colchón, yo me estremezco, hermano. Me estremezco. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros decimos, hay que cambiar este colchón porque necesitamos uno que sea un poco más blando porque y allá están necesitando no un colchón blando ni duro, necesitan un colchón para dormir. Entonces entendamos que la obra del Señor necesita también de nuestro aporte en ese sentido. El Señor les dijo a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos llegando ya hasta lo último de la tierra. Esta tarde voy a hablar justamente de eso. Y tal vez seamos la última generación que puede hacer misiones. Pues si somos la última generación, la tenemos que hacer con todo, porque el Señor está viniendo. Si el Señor viene, nos tiene que encontrar realmente trabajando y entendiendo cuál es el mandamiento de Él. Si somos fieles en esto, de ofrendar y de entregarnos al Señor, seremos fieles en todas las demás cosas. Yo digo que el termómetro de la vida espiritual de un cristiano es su ofrenda. Su ofrenda. Si él sabe ofrendar, es una persona espiritual. Si no sabe ofrendar, entonces todo lo demás está pendiente de un hilo nada más. ¿Por qué? Porque si somos fieles en esto, somos fieles en los demás y el Señor nos irá señalando el lugar que tenemos en la obra misionera. Cada uno tiene que cumplir un lugar. Algunos orando, escribiendo, visitando y otros estando en el frente de batalla. Yo no sé cuál es el lugar que te ha tocado a ti. No sé cuál es. Pero el Señor seguramente te lo mostrará
si eres realmente fiel al Señor. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Señor, te rogamos que tú toques nuestro corazón esta mañana para que podamos comprometernos realmente con la obra tuya. Y para que ese compromiso sea un compromiso de corazón. Y para que realmente, Señor, el nombre tuyo sea extendido. Y para que los misioneros puedan llevar a cabo la obra. Y para que la gente necesitada que está allá en los límites de las ciudades y en los límites de la civilización, Señor, reciba lo que necesita y pueda gozarse tanto como nos gozamos nosotros en el Señor. Señor, mueve nuestro corazón y danos un corazón generoso como fue el corazón de Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros y que nosotros sepamos también entregarnos a nosotros mismos a través de tu obra. Bendícenos, Señor, esta mañana y te rogamos que grabes tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.